Sí, Sí, ya ya se se ve. ve. Sí. Va. Ay. Bueno, yo les voy a hablar acerca del manejo del sangrado del tubo digestivo. Con este tema vamos a empezar precisamente lo que son las urgencias en gastro. Si tienen alguna duda, me pueden decir, ¿vale? Para Sí. empezar, vamos a empezar con este caso clínico. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Yo si quieres. Vale, gracias. Sí, es caso clínico. Martínez Figueroa María Concepción, paciente femenino de 85 años con los siguientes antecedentes. Hipertensión arterial sistémica diagnosticada hace 16 años con en manejo con los Sartan 25 miligramos vía oral cada 24 horas. Portadora de válvula aórtica desde hace 30 años, manejo con warfarina, refiere toma de una tableta vía oral cada 24 horas sin seguimiento. Sangrado tubo digestivo en 2016, secundario a úlcera Forest 3 a nivel de antro gástrico, sin manejo específico. Ok, muchas gracias. ¿Tú o alguien más de los compañeros que vea algún dato clínico hasta aquí que predisponga a esta paciente a sangrar? De hipertensión y el sangrado del tubo digestivo, más que nada. Ujú. Y también el hecho de que esté tomando warfarina por tanto tiempo. Bueno, aquí como datito curioso, ¿alguien conoce esta escala de Forest 3? ¿O sabe de dónde salió? Si no, no pasa nada, se los vamos a explicar. Es el de la úlceras, ¿no? Úlcera Ajá, de plásticas. exacto, o sea, describe como, bueno, esta fue publicada por primera vez en The Lancet en 1974 y de lo que habla principalmente, como refieres, es acerca de las úlceras. Es a través del endoscopio, ven más o menos qué grado de úlcera tiene. Como datito curioso también, en 1994 el England of Medicine publicó también y corrigió un poquito estos criterios de Forest, modificando acerca de lo que es la estratificación de los grupos de riesgo. La que sigue. ¿Alguien más que me ayuda a leer el caso clínico? Si quieres yo, Sí. dice, inicia su padecimiento actual el 23 de noviembre con presencia de 3 vómitos en pozos de café, así como 4 evacuaciones con características melénicas, asociado con astemia, adinamia, cefalea y dolor torácico retroesternal de tipo opresivo, sin irradiaciones ni exacerbantes, razón por la cual decide acudir a esta unidad. En servicios de urgencia se encuentra la paciente con signos vitales dentro de rangos normales, tensión arterial de 110/69, frecuencia cardíaca de 90, frecuencia respiratoria de 18, saturación 93, respirando el aire ambiente. Glucosa 132 miligramos sobre decilitro. Se toman laboratorios, estudio endoscópico, radiografía de tórax y ecocardiograma. ¿Leo todo eso? Bueno, si quieres, no hasta ahí, porque pues nada más es como que los laboratorios que le hicieron en diferentes días para ir controlando a la paciente. Lo importante de este caso clínico es que como tal, pues como vemos, está estable dentro de lo que cabe, sin embargo, sí tenemos valores alterados. Lo que es el ABCG, pues la tiene en, déjame ver, ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? 94.3 y lo normal, pues, bueno, en esta paciente sigue estando dentro de intervalos normales, que es de 80 a 100. ¿Y qué más? A ver, las plaquetas igual, pues vemos que está más o menos estable, está conservada. Bueno, dentro de la epidemiología vamos a tener que este tipo de sangrado No, se no, divide. regrésale tantito. De aquí lo importante es que vean la hemoglobina, cómo bajó en un día de tener 11.2 a 8.7. Esa es una pérdida importante, más de 1 gramo en un solo día. Esto nos está Ah, indicando precisamente que la paciente está sangrando. está sangrando, aunque Ajá, que los llegó con signos signos vitales son vitales normales porque está normales. intentando compensarlo su propio cuerpo. Así es. Aquí es importante pues hacer una intervención temprana para evitar que la paciente se vaya a estado de shock. Bueno, ahora sí les voy a hablar un poquito acerca de la epidemiología. Vamos a tener que, de manera general, se divide en dos, el sangrado de tubo digestivo alto y el sangrado de tubo digestivo bajo. Tenemos que la relación entre estas dos es de 5 a 1, es decir, es mucho más frecuente el sangrado de tubo digestivo alto. A su vez es más prevalente en lo que es el sexo masculino y usualmente está asociado a lo que es la úlcera péptica. ¿Alguien se imagina por qué?
bueno, principalmente por el consumo de lo que son los AINES o la polifarmacia, principalmente en las personas pues de edad avanzada. Tenemos también que esta enfermedad se va a autolimitar en un 80% de los casos y el índice de mortalidad pues es variable, pero más o menos oscila entre un 5 a un 10%. Ahora les voy a hablar un poquito acerca de las causas. Para esto lo vamos a dividir pues principalmente en dos. Si son asociadas a varices o no asociadas a varices. Cuando son asociadas a varices, principalmente lo que nos refiere a los artículos es que va a tener una relación con el aumento de la presión portal y pues esto que es lo que va a ocasionar. Como tal, pues va a haber una dilatación de lo que son las varices, se rompen y va a eso a ocasionar el sangrado. Esto principalmente se va a ubicar en la parte que es el esófago y también en la parte del estómago. Va a estar muy asociada a esto precisamente a lo que es la cirrosis hepática. Entonces es muy importante hacer una buena historia clínica en donde veamos si tiene antecedentes de alcoholismo. Y bueno, en la parte donde es pues no visceral, no asociada a varices, tenemos que las principales causas va a ser precisamente pues que tenga el paciente una úlcera péptica, que tenga esofagitis, que tenga duodenitis, alguna tumoración y también ectasias. ¿Sabe alguien qué es ectasia? No, yo no, Pili. Bueno, es principalmente es la distensión de una estructura tubular. Y bueno, eso es como de un lado, ¿no? Y por otro tenemos algunos, pues, que son de manera más común o más raras. Dentro de las más comunes, tenemos que la de úlcera péptica es así como que la que es un poquito más prevalente. También las que son asociadas a varices es mucho más prevalente, las que están asociadas al consumo de AINES. Y dentro de causas raras tenemos esto que les mencionaba de la gastropatía portal. Bueno, aquí tenemos algunas de las causas de sangrado gástrico asociado a la parte superior. Bueno, dentro de lo que tenemos es primero la esofagitis, está más o menos relacionada a lo que es la alergia y a la hernia hiatal. Tenemos que este se encuentra más o menos en la población en alrededor de un 10%. Asimismo, el que les mencionaba que era muy prevalente es el de úlceras péptica y muchas veces tiene relación con lo que es el Helicobacter pylori, por lo cual hay que hacer pues un descarte de que se tenga o no esta enfermedad. Los AINES también están muy asociados y de hecho, pues como podemos ver, tiene una de las prevalencias más grandes. Aquí tenemos desde un 35 hasta un 50% pues de que sea la causa. Por otro lado, tenemos las malformaciones vasculares, como podemos ver, pues solamente es un 5%, no es tan común, pero pues esto puede dar en el intestino delgado como también en el estómago. También un injerto aórtico por una fístula, por ejemplo, esto es muy poquito probable que pases del punto 2. Lo de la hipertensión portal, pues aquí vemos que oscila más o menos entre un 2 a un 9%. También hay un síndrome que encontré que se llama Mallory-Weiss. Este básicamente es que se lacera la mucosa que recubre el estómago, entonces pues, esto puede llegar a ocasionar precisamente la aparición de úlceras y a su vez de sangrado. Este aparece más o menos en un 5%. También el cáncer, esto principalmente es ya cuando es un cáncer muy, muy avanzado. Recordemos que el cáncer a estadios tempranos no va a dar básicamente ninguna manifestación sintomatológica. Y bueno, el cáncer pues sería nada más en un 2%. Aquí es muy importante, les digo, la historia clínica porque tenemos que ver si el paciente consume AINES y alcohol, o sea, si los junta, es como una bomba para que pues tenga el sangrado. Bueno, aquí tenemos diferentes tipos como de hemorragias. Tenemos primero lo que es la hematemesis, que sería pues vomitar como tal lo que es la sangre, ¿no? De ahí la melena, que es el que está aquí. ¿Pueden ver mi cursor? Sí, Ok. Este se va a caracterizar precisamente porque va a ser, hagan de cuenta, como contenido de materia fecal superior a 8 horas, pues va a estar como que almacenada, por así decirlo, en el tubo digestivo. Va a estar muy caracterizada porque tiene un olor muy, muy fétido. El olor es muy penetrante. Y bueno, se van a ver, pues, como pueden ver aquí, coagulitos, ¿no? Porque pues precisamente ha estado mucho tiempo en lo que es el tubo digestivo. Y por último tenemos a la hematoquesia. Esto que es, bueno, puede ser relacionada o no como tal a un sangrado del tubo digestivo o puede estar bien como tal en las heces, o sea, es como un poquito distinto a lo que es la melena. Eh, es importante saber distinguir cuando es un sangrado de tubo digestivo alto y un sangrado de tubo digestivo bajo. ¿Alguien recuerda una diferencia importante en color o en algo? sí, pues el sangrado de tubo digestivo alto, pues lo vamos a encontrar un poquito más como activo, ¿no? Bueno, depende de dónde salga. Por ejemplo, si sale por el ano, pues va a ser un poquito más melénico, ¿no?
pero sangrado de tubo digestivo bajo va a ser un poquito más como rojito, ¿no? Ujú, va a ser un poquito más oscuro precisamente. Y bueno, también es importante distinguir dentro de otras causas, pues hacer una prueba para ver si tiene sangre oculta en heces. Eso también es importante porque nos podría indicar un sangrado de tubo digestivo de manera crónica. Aquí también habría que descartar que el paciente no vaya a tener alguna anemia. Y bueno, vamos a ver un poco acerca de lo que es el abordaje. El abordaje primero, pues lo inicial es ver si el paciente viene o no chocado. O sea, esto depende de qué cantidad de sangre o de volumen ha perdido. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es estabilizar el paciente, ver el estado hemodinámico que tiene. Y con esto, pues, ¿qué es lo que se va a necesitar? Lo más probable es una reposición del volumen para que no vaya precisamente a entrar en estado de shock. De ahí, ay, espérame tantito. Ah, ahí está. Tenemos que identificar si el sangrado precisamente es asociado a varices o no asociado a varices. De ahí lo siguiente es como tal parar el sangrado, o sea, no podemos esperarnos más tiempo y que se perpetúe el sangrado porque pues obviamente vamos a hacer que el paciente pues entre en estado de shock si no lo atendemos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues básicamente tratar la causa, ¿no? Evitar que siga sangrando el paciente y tratar la causa. A su vez, pues dentro del tratamiento lo que se espera es evitar el hecho de que haya algunas recidivas y por último lo que es la prevención. Dentro de la prevención lo veremos un poquito más adelante. Bueno, también dentro de lo que les decía, hay que ver si el sangrado es asociado a varices o no. ¿Cómo se hace esto? Lo principal es hacer la endoscopía y pues ver precisamente si el paciente tiene pues historial de algún antecedente de que sea alcohólico. Bueno, dentro de la evaluación inicial, encontré esta escala, que es la puntuación de sangrado de Blatchford. Este básicamente nos va a decir qué tan mal está el paciente. Por así decirlo, nos va a ayudar a hacer un triage de manera rápida, porque pues como vemos, piden la edad, si está chocado o no y si tiene comorbilidades. Lo importante de acá es ver el riesgo que tiene el paciente. Si es un riesgo bajo, realmente como vimos, pues muchas de las úlceras se curan básicamente solas. Entonces, no se va a necesitar como tal hospitalizar al paciente. Se pues inclusive llegar a tratar fuera del hospital. Y bueno, ¿qué es lo que pide acá? Pues les decía, la edad, si está chocado o no, esto lo podemos ver súper rápido, de hecho nos pide pues básicamente los signos vitales y si tiene o no comorbilidades. ¿Qué comorbilidades? Pues son las más importantes, que si tiene o no falla renal, si tiene o no falla hepática. Y bueno, aquí en esta tablita que podemos ver de este lado, vemos más o menos la escala asociada a la mortalidad. Bueno, para el caso de reanimación, en caso de que el paciente lo llegara a necesitar, lo que tenemos que hacer es una evaluación clínica, o sea, hacer la historia clínica de manera muy rápida. Son básicamente pues tres partes, por así decirlo. La primera es la evaluación, la segunda es la reanimación hídrica, porque estos pacientes van a estar pues hipovolémicos en la mayoría de los casos, dependiendo de la cantidad y el volumen que hayan perdido de sangre. Y también pues tenemos que ver si el paciente necesita o no transfusión de concentrados eritrocitarios. Bueno, dentro de la reanimación hídrica, ¿qué es lo que se necesita? Pues básicamente reposición de volumen. Esto básicamente se hace con solución salina o Ringer lactato. En algunos casos, los pacientes van a necesitar inclusive el uso de amina, sobre todo si ya están casi llegando a shock. Y bueno, aquí tenemos que tener cuidado porque pues el manual de la AJA lo que nos menciona es que no se le puede dar como tal, por ejemplo, nitroglicerina o morfina a pacientes en shock. Entonces, pues tenemos que tener un poco de cuidado con esto. También es importante la colocación del catéter venoso central y de sonda Foley para estar cuantificando la cantidad de líquidos que pierde. Y el catéter venoso central precisamente pues para poderle pasar medicamentos. Aquí es un poquito controversial, yo la evidencia que encontré pues como que no estaban, unos artículos se ponían a favor y otros en contra sobre la sonda nasogástrica, básicamente pues no es como que vaya a modificar el curso de la enfermedad, pero pues lo que nos mencionaban era que iba a ayudar como a hacer un lavado, hagan de cuenta, o sea, como que lavar pues el tracto para poder hacer una endoscopía un poco más clara y poder realmente ver si tiene o no el sangrado y en qué lugar está. También, pues, que es importante, otras consideraciones que tenemos que tomar en cuenta es evitar medicamentos que potencien el riesgo de sangrar. Entonces, si el paciente está tomando
tomando pues algún tipo de antiagregante o así, pues suspenderlo en el momento pues de la intervención. Y pues para volver a reintroducir este tipo de medicamentos, por ejemplo, la ASA tiene que ser 3 días posteriores como tal al sangrado. Para la warfarina hay que esperarnos un poquito más, así como para los anticoagulantes orales directos, son más o menos un periodo de 7 días para volverlos a tomar. Y bueno, antes de hacer la endoscopia es muy importante que se le administre al paciente eritromicina. Me van a decir que, pues, ¿por qué no? Y bueno, aquí lo importante es que, pues, este antibiótico, que pues es un macrólido, va a tener un efecto procinético. Entonces, esto nos va a ayudar a la hora de realizar como tal endoscopia. También es importante la administración de un inhibidor de la bomba de protones. Y bueno, lo que les decía, básicamente con la eritromicina, aquí tenemos la dosis, es 250 miligramos de 30 a 90 minutos previo al procedimiento. Lo que hacemos es básicamente pues matar ahora sí que 2 pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar en lo que es el antibiótico, porque pues obviamente es meterle un cuerpo extraño, el endoscopio. Y por otro lado, pues nos va a facilitar pues el movimiento para que pueda entrar un poquito más. A su vez también se le va a pedir mientras se hace el procedimiento al paciente que pase saliva para que pueda ser un poquito más fácil la parte como de ingresar el endoscopio. Y bueno, pues por otro lado, lo que encontré sobre el inhibidor de la bomba de protones es que reduce la necesidad de tratamiento hemostático. ¿Vamos bien, chicos? ¿Voy un poco rápido? No, todo bien. Todo bien, todo bien. Bueno, entonces, aquí qué es importante, bueno, pensar que la mortalidad, pues, asociado a lo que es el sangrado asociado a varices, va a ser modificable, por así decirlo, dependiendo de la cantidad de eventos que tenga. Como podemos ver, cuando es un primer episodio, la mortalidad oscila entre un 25 al 30%. Sin embargo, pues cuando ya son episodios recurrentes, pues, la mortalidad aumenta, o sea, puede ser inclusive mayor al 30%. Es importante también saber que pues se le puede dar inclusive somatostatina. ¿Esto por qué? Porque, bueno, básicamente reduce la presión portal y pues esto también puede ayudar un poquito a lo que es el tratamiento para las varices. Si no contamos con este medicamento pues, en el hospital, podemos darle lo que son los análogos. Encontré estos dos de aquí abajo. Y bueno, ahora sí vamos a lo que concierne con la endoscopía. Si voy rápido o así, pues me dicen, es que falta la otra compañera. Y bueno, ¿qué es lo importante? De aquí, no se recomienda hacer la endoscopía dentro de las primeras 6 horas. ¿Por qué? Porque está asociado a lo que es un mal pronóstico, ya que pues, o sea, si tenemos un sangrado o está irritado, pues el tracto gástrico, no podemos estar pues induciendo un cuerpo extraño, porque lo que vamos a hacer es que se exacerbe como tal el sangrado. Entonces, lo ideal es esperar, o sea, lo que mencionan es entre 24 y 48 horas. Se menciona inclusive es que es temprana cuando son las primeras 24 horas y cuando ya es algo urgente que el sangrado es muy, muy activo, se puede hacer inclusive dentro de las primeras 12 horas, pero solamente es con pacientes muy seleccionados, o sea, cuando tienen mucho, mucho alto riesgo. Y bueno, la endoscopia para qué nos va a servir, lo que mencionábamos al principio, ¿no? Para ver lo que es la clasificación de Forest. Aquí pues tenemos que se divide, tenemos desde la 1A hasta la 3. Cuando tienen alto riesgo de sangrado, pues serían las primeras 4 y cuando tienen bajo riesgo de sangrado, pues serían las últimas 2. En la 1A y la 1B está caracterizada pues precisamente por tener como tal la hemorragia activa. Cuando es una hemorragia reciente, pues lo podemos clasificar en lo que es 2A o 2B. Y cuando ya hay ausencia de hemorragia o ya, por ejemplo, ya es un tejido cicatrizal como es la fibrina, ya es a partir del 2C hasta el 3. Y bueno, dentro de los tratamientos que tenemos aquí, va a depender del tipo de sangrado que tengamos. O sea, pues, no sé, hay artículos que mencionan lo que son las ligaduras de las varices, los clips para, pues, como cauterizar, por así decirlo, la úlcera y evitar que siga sangrando. También inclusive la electrocoagulación, precisamente también para úlceras. Y bueno, también encontré lo que es la escleroterapia, es como tal inyectar una solución, hagan de cuenta en la vena y esto lo que va a ocasionar es que se cicatrice un poco más rápido, hagan de cuenta que estamos forzando la cicatrización y bueno, esto se utiliza principalmente para lo que son vasos muy pequeñitos. Y bueno, hay algunos factores que precisamente van a estar aunados a lo que es un mal pronóstico dentro de la endoscopía. Lo principal, pues obviamente es estar en el extremo de la vida, ¿no? Mayores de 60 años no tienen un buen pronóstico para esto. También que estén hipotensos, no, pues no nos va a ayudar mucho. También pues que esté asociada a varices, que haya coagulopatías per se en el paciente.
y antecedentes de sangrados recurrentes. Como vimos, pues la mortalidad pues va a estar aumentada en este tipo de pacientes y pues la necesidad de un procedimiento quirúrgico de igual manera no es alentador. Bueno, que es importante también, pues se puede llegar a colocar esta sonda de Blackmore y bueno, lo que yo encontré es que para poder ponerla lo que tenemos que hacer principalmente es pues propiciar que el paciente esté intubado porque muchas veces va a ser difícil el manejo de la vía aérea en este tipo de pacientes. Se debe de procurar que el paciente tenga pues un vaciamiento estomacal, inclusive se le puede llegar a poner una sonda orogástrica para vaciar el contenido del abdomen y comprobar la permeabilidad. Hay un poquito de problema. Casi está en desuso la sonda de balones debido a que al paso es una sonda bastante grande, bastante difícil. Generalmente se pone por vía oral o también se puede poner por vía nasal, pero es muy agresivo pues por los balones. Y al paso puede llegar a lesionar otra varice esofágica. Es como la última opción una sonda de Blackmore. Y en este caso, para el vaciado gástrico, generalmente se le pone a pacientes que están teniendo cuadros de hematemesis franca. Al hacer esto, pues el estómago está vacío o cuando mucho tendrá líquidos de sangre. Entonces no se recomienda previamente hacer un lavado gástrico si se va a pasar la sonda de balones. Como te digo, la primera opción, como decías, es la endoscopía. Si no hay endoscopía de inmediato, el uso de análogos de la somatostatina como el octreotide o la terlipresina. Y en último de los casos, como acto casi heroico, es la sonda de balones. ¿Sí? De hecho, Continúa. bueno, encontré precisamente como nos menciona el doctor, que sí es una sonda muy grande, o sea, inclusive es no más o menos de 95 centímetros. Y también encontré que es de látex, pero aquí no entendí, doctor. O sea, por ejemplo, si el paciente es alérgico a látex, ¿qué haríamos? ¿Hay en el otro material? No, que yo sepa, nada más hay de látex y te digo, es un acto heroico, es riesgo-beneficio. Si es lo único que se tiene a la mano para contener un sangrado activo, se le pone y posteriormente se irá corrigiendo con esteroide las reacciones alérgicas que pueda tener. En realidad yo no he visto muchas reacciones alérgicas al látex por una sonda de balones. Y antes de que tuviera alguna reacción importante, créeme, el sangrado activo varicial es intenso y hay riesgo de que se mueran más rápido del choque hemorrágico que de una anafilaxia, de una reacción alérgica al látex. Por eso el uso de zona de balones es el último. Y si es alérgico y no hay de otra, se utiliza. ¿Sí? Continúa. Precisamente. Gracias. Y bueno, yo lo que encontré también, pues es que hay como, pues es un poco complicado ponerlo, ¿no? De hecho, pues ya que la pones, tienes precisamente que antes de insuflar el balón, pues ver si está bien puesta o no. Para esto, pues lo que hacemos es poner el fondoendoscopio y ver si realmente está pasando aire o no. Y ya después de eso ya se infla como tal el baloncito. La que sigue. Bueno, este algoritmo también lo encontré para ver si está el paciente presentando hematemesis o lo que es melena. Básicamente, pues al final de todo, si encontramos como tal el motivo de por qué está sangrando, pues la cosa es tratarlo. Aquí únicamente, pues lo que me llama la atención es que no es como rutinario realmente hacer una endoscopía de lo que es el intestino delgado. Entonces, pues cuando no encontramos básicamente nada, ya como que el último paso, pues alentador o para poder llegar a encontrar de dónde empieza la hemorragia es pues encontrar precisamente, pero no en todos los hospitales tienen un endoscopio que llegue a, pues, a porciones más altas porque pues lo meten como que por arriba o por abajo, pero esa parte del medio del intestino delgado es como un poquito difícil de tratar hasta donde encontré. No, ya no se utiliza la panendoscopía para buscar si la endoscopía o la colonoscopía no detectan el tipo de sangrado. Lo que se utiliza es una cámara endoscópica, una pequeña camarita envuelta en una píldora. Se le da de tomar, de comer al paciente y se le deja hasta que salga, pues. Y entonces en su trayecto la cámara va grabando. Obviamente hay que preparar el intestino previo a esto, hay que darle laxantes 24, mínimo 24 horas previos a una cama de endoscopia. Requiere mucha preparación del intestino
y las cámaras endoscópicas ayudan a detectar lesiones o sitios de hemorragia dentro del intestino delgado. Sí, porque no hay endoscopio tan largo como para recorrer todo el intestino delgado. Adelante. Ay, se me trabó un poquito, ¿me escuchan? Sí. Muchas gracias, doctor. Vamos a la que sigue. Y bueno, aquí hablando de un segundo chequeo, no es como tal recomendable hacerlo pues como tal de rutina, o sea, no es como lo principal que se haría. Únicamente en pacientes que tengan como muy alto riesgo de otra vez sangrar es cuando se llega a hacer y pues usualmente se hace dentro de las 24 horas posteriores pues a la primera endoscopía, pero como les decía, no es como que algo pues habitual realmente. Y bueno, ¿qué es lo importante? Después de hacer lo que es la endoscopía, hay que hacer el uso del omeprazol. También pues hay que hacer un seguimiento endoscópico, pero ya, o sea, bastante después de 6 a 12 semanas para ver si realmente pues se contuvo lo que es la úlcera o no, para ver más o menos cómo va. Y bueno, seguir con lo que es el manejo de la bomba de protones y pues obviamente evitar cuadros que exacerben el sangrado. O sea, hay que tener mucho cuidado con estos pacientes al momento de darle AINES o, por ejemplo, si es un viejito con polifarmacia, pues hay que orientarlo para que consuma el mínimo de medicamentos que pueda llegar a necesitar. Y bueno, dentro del manejo hospitalario para un paciente que llega con sangrado del tubo digestivo, si este riesgo de sangrado es pues realmente bajo, puede iniciar dieta después de lo que son las 24 primeras horas. Cuando el riesgo de sangrado es un poquito mayor, pues ya se hace el consumo de alimentos después de las 72 horas después del procedimiento. Siempre es importante descartar el riesgo de que haya Helicobacter pylori, precisamente porque esto nos puede exacerbar y pues es algo que podemos realmente tratar de una manera fácil y pues evitar desencadenantes. Dentro de la prevención, pues precisamente es hablarle al paciente de que no debe de consumir alcohol, porque es básicamente como que lo que debuta o lo que hace que sea un poquito más fácil de que tengan sangrado de tipo de varices. Y bueno, si esto falla y de ninguna manera nos está sirviendo, lo que podemos llegar a hacer es un trasplante hepático, pero pues esto es como que con mucha reserva, porque realmente un paciente que pues toma y así no es como que el principal candidato, por así decirlo, a quien se lo llegarían a dar. Y bueno, el uso de la bomba de protones va a ser ya pues básicamente de por vida. Y bueno, esa es la bibliografía que utilicé. Creo que vamos más o menos en buen tiempo para que empiece mi compañera. Sí, adelante. Me avisan cuando ya se vea la pantalla, por favor. Ya se ve. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar del traumatismo craneoencefálico. Igual nos vamos a ir un poquito rápido por cuestión de tiempo. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, el contenido, definición, epidemiología, lo vamos a ir viendo. ¿A qué sigue, por favor? Ok, dentro de la definición, la que sigue. Vamos a ver que la National Head Injury Foundation lo define como un daño cerebral de naturaleza no degenerativa que está causado por una fuerza externa y que se puede producir por una disminución o una alteración del estado de conciencia. Esto pues nos da como resultado un deterioro del funcionamiento de las capacidades cognitivas y físicas. También en el 2010 la Iniciativa Interinstitucional Internacional, que estaba haciendo elementos de datos comunes para la investigación de lesión cerebral traumática y salud psicológica, propuso una definición para la lesión cerebral traumática que es aplicable para todo el espectro de gravedad de la función. Y ellos lo definieron como una alteración en la función cerebral u otra evidencia de patología cerebral que esté causada por una fuerza externa. Dentro de las fuerzas externas que están, pues puede existir cuando la cabeza está siendo golpeada por un objeto o cuando la cabeza está golpeando directamente el objeto, también por aceleración y desaceleración del cerebro sin que exista un impacto externo directo y también por la presencia de un cuerpo extraño que penetre el cerebro. La que sigue, por favor. Vamos a hablar de la clasificación. La que sigue. La clasificación
Principalmente se va a clasificar de acuerdo a la puntuación de gravedad y pues se va a utilizar la escala como de Glasgow, que pues es la universal, ¿no? Vamos a tener que de 13 a 15 puntos, estamos hablando de una lesión leve que representa aproximadamente el 75% de los casos, entonces esta es la más significativa. También una lesión del 9 al 12, de 9 a 12 puntos se refiere a una lesión moderada y esta está presente en solo el 15% de los pacientes. Y ya estamos hablando de una lesión grave cuando es menos de 8 puntos en esta escala y esta representa el 10%, pero hay que tomarla en cuenta porque de todas pues es la que representa una alta tasa de mortalidad. La que sigue, por favor. Nada más tomar en cuenta que Glasgow es de 3 a 8, no hay menos de 3. Sí, perdón. La que sigue. Vamos a ver que también se puede hacer una clasificación de acuerdo al estudio de imagen, pero esto lo vamos a ver un poquito más en diagnóstico, es para que lo tomen en cuenta, que podemos observar el caso de una fractura, un hematoma epidural, un hematoma subdural, una hemorragia ya sea subaracnoidea o intraparenquimatosa, una contusión o una hemorragia interventricular. También puede haber patrones focales y difusos de una lesión axonal que puede estar presente con edema cerebral. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí, de acuerdo a la morfología, también la podemos clasificar como fracturas del cráneo y lesiones intracraneales. Dentro de las fracturas del cráneo, vamos a tener dos principalmente, que va a ser la bóveda craneana y la base del cráneo. Dentro de la bóveda craneana, pues vamos a tener estas lesiones que pueden ser lineales o estrelladas y pueden ser abiertas o cerradas. Y fracturas en la base del cráneo, pues va a ser la presencia de equimosis periorbitaria, también el signo de Bett, que pues ya sabemos que es por la equimosis que se produce alrededor de la apófisis mastoidea. También la presencia de rinorraquia o trorraquia, y puede haber afección tanto del par craneal 7 como el 8, presentándose como parálisis facial o pérdida de la audición. Y dentro de las lesiones intracraneales, pues estas las vamos a dividir en difusas y focales, que en las difusas pues puede haber múltiples contusiones, también puede haber la presencia de una lesión hipóxica con isquemia y lesiones axonales. Las focales, pues estas van a ser las más frecuentes. Puede presentarse un hematoma epidural, que estos son poco frecuentes, se localizan principalmente en la región temporoparietal y se producen principalmente por la ruptura de la arteria meningia media. También el hematoma subdural. Este representa el 30% de los traumatismos cráneoencefálicos graves. Aquí ya va a haber un daño cerebral y se presentan principalmente como una lesión parenquimatosa concomiante. En el caso de los hematomas intracraneales, estos van del 20 al 30% de los traumatismos cráneoencefálicos severos. Aquí va a haber presencia de contusión, y pues va a haber presencia de un hematoma intracraneal o una masa que pues va a requerir un tratamiento quirúrgico. La que sigue, por favor. Ok, hablando de la epidemiología, sí, gracias. Esta pues debemos de tomarla en cuenta porque va a ser una de las principales causas de muerte y discapacidad a nivel global. De hecho, se ha estimado que en países de bajos ingresos representan 56% de las lesiones cerebrales traumáticas y estas están causadas principalmente por accidentes de tráfico, comparado con los países de primer mundo en los cuales este tipo de lesiones por accidentes de tráfico pues representan el 25% y generalmente se asocian principalmente a pacientes jóvenes. Los traumatismos craneoencefálicos van a afectar mayormente a los hombres que a las mujeres, en una relación 2 veces más alta. Y también en los países de altos ingresos vamos a ver que la principal causa de un traumatismo va a ser principalmente por una caída, y esta se presenta con mayor frecuencia en las extremidades de la vida, es decir, los niños y los ancianos, ¿no? Mayores de 75 años. También en los jóvenes se ha observado que se puede llegar a presentar una lesión cerebral traumática principalmente por un deporte. Dentro de los deportes más frecuentes se encuentra el fútbol americano, el hockey sobre hielo, también el fútbol y el boxeo, que pues han tenido una incidencia particularmente alta. Como ya les había mencionado, los traumatismos craneoencefálicos graves son los que tienen una mayor tasa de mortalidad y la mayoría de las muertes aquí pues puede ocurrir en las primeras 48 horas después de que se presenta la lesión. También la
una de las cosas que ha ido en aumento ha sido los traumatismos, bueno, las lesiones cerebrales traumáticas secundarias a violencia y suicidios. La que sigue, por favor. En un estudio que se realizó en 2016, se encontró que la incidencia anual global era de 27.8 millones, también una prevalencia mundial en 55.5 millones, y se estimó que las lesiones cerebrales traumáticas resultaron en 8.1 millones de años de vida con discapacidad en todo el mundo. Entonces, pues como ven, es algo muy, muy frecuente. Aquí en México, el traumatismo craneoencefálico corresponde a la cuarta causa de mortalidad, que corresponde a muertes violentas y accidentes, con una mortalidad de 38.8 por cada 100,000 habitantes. La que sigue, por favor. Bueno, ahora hablando de la fisiopatología, vamos a tomar en cuenta la que sigue, gracias, ciertos conceptos fisiológicos que van a estar relacionados pues con el trauma craneoencefálico, como es la presión intracraniana, que vamos a tener una presión intracraniana normal en un estado de reposo aproximadamente de 10 milímetros de mercurio. Cuando esta sube a más de 20 milímetros de mercurio, generalmente está asociada a mal pronóstico. En cuanto a la doctrina de Monroe-Kelly, esta principalmente se utiliza para explicar pues, las dinámicas de la presión intracraniana, y establece que el volumen total de los contenidos intracraneales pues debe mantenerse constante, ya que el cráneo pues es un contenedor rígido incapaz de expandirse. Y el flujo sanguíneo cerebral, pues se va a dar principalmente por la presión arterial media menos la presión intracraneal. Está un poco pixelada la imagen, pero aquí es, bueno, nuevamente para retomar lo anterior, como les había dicho, el cráneo es un espacio cerrado con volúmenes fijos, y cuando existe cualquier cambio en el volumen del contenido intracraneal, pues esto nos va a afectar directamente lo que es la presión intracraneal. Cuando nosotros llegamos a tener un aumento en la presión intracraneal, esto pues nos suele disminuir lo que es la presión de perfusión cerebral, y pues generalmente la elevación de la presión intracraneal basal es potencialmente mortal, y puede conducir a que a que el paciente presente un fenómeno que se conoce como reflejo de Cushing, que principalmente está compuesto por hipertensión, bradicardia e irregularidades respiratorias. La que sigue, por favor. Bueno, la alteración de la autorregulación cerebral es muy frecuente en el trauma craneoencefálico, y vamos a entender como autorregulación cerebral pues el mantenimiento constante de los flujos sanguíneos cerebrales que están involucrados en un rango amplio de presión de perfusión cerebral. La que sigue, por favor. Vamos a dividir la fisiopatología en dos, en una lesión cerebral primaria y una lesión cerebral secundaria. Dentro de la primaria, principalmente esta ocurre al momento del trauma, y pues dentro de los mecanismos comunes incluye lo que es el impacto directo, la aceleración, la desaceleración rápida y lesiones penetrantes. Todos estos pues van a resultar en fuerzas mecánicas externas que van a ser directamente transferibles a los contenidos intracraneales, y pues nos pueden resultar en un daño
que puede ser combinado de contusiones focales y hematomas, y también puede haber un desgarro en el tracto de sustancia blanca, lo que conocemos como una lesión axonal difusa, que se puede acompañar junto de un edema focal o global. La que sigue, por favor. También los mecanismos de cizallamiento que conducen a una lesión axonal difusa los podemos visualizar patológicamente mediante estudios de imagen, y estos pues se van a observar principalmente como múltiples lesiones pequeñas que se observan dentro de los tractos de sustancia blanca. Como ya les había mencionado, las contusiones cerebrales focales pues van a ser las lesiones más frecuentes, y esto se debe a que las áreas basales, tanto frontal y temporal, son particularmente más susceptibles al impacto directo de las superficies basales del cráneo. Estos generalmente ocurren por una lesión por aceleración o desaceleración, y pueden existir contusiones cerebrales más graves en el caso de que pues se comprometan los vasos sanguíneos intraparenquimatosos, y aquí pues nos puede dar la presencia de un hematoma intraparenquimatoso. También vamos a ver que los hematomas extraxiales, como su nombre lo dice, fuera de la sustancia del cerebro, generalmente se van a encontrar cuando las fuerzas se van a distribuir a la bóveda craneal y las capas cerebrales más superficiales, lo que nos puede provocar una hemorragia epidural, subdural y subaracnoidea. También vamos a ver los hematomas epidurales. Estos están asociados principalmente con la ruptura o desgarro de vasos durales, como la arteria meningia media, y principalmente están asociados a una fractura del cráneo. Estos pues son los que conocemos con forma de lenticular, y generalmente no están asociados como tal a un daño cerebral. Por otra parte, los hematomas subdurales, estos van a ser, se van a producir como el resultado del daño de las venas puente, o que pues son las que drenan las superficies corticales cerebrales y los senos venosos durales, y aquí pues son los que normalmente bueno, más bien son los que se visualizan en forma de media luna, y estos sí están asociados como tal a una lesión cerebral subyacente. La hemorragia, ay, perdón, sí, regrésale, por favor. Por último, la hemorragia subaracnoidea. Esta ocurre principalmente por ruptura de vasos pequeños piales, y principalmente se dan en la fisura de Silvio y las cisternas interpendiculares. La que sigue, por favor. En cuanto a la lesión cerebral secundaria, esta se considera como una cascada de mecanismos de lesión molecular que van a iniciar en el momento del trauma y van a continuar durante horas o días, y van a incluir ciertos mecanismos como es excitotoxicidad mediada por neurotransmisores que están causando daño por glutamato y radicales libres en las membranas celulares. También va a haber un desequilibrio de los electrolitos, una disfunción mitocondrial. Vamos a observar la respuesta inflamatoria y la presencia de apoptosis, que está mencionada, que se puede incluso observar después de un año de que se haya producido la lesión. Va a haber también isquemia, que va a ser secundaria por vasoespasmos. Va a haber oclusión vascular y focal, y nos va a dar una lesión vascular. La que sigue, por favor. Bueno, todos estos van a conducir a la muerte de células neuronales, así como también puede producirse un edema, y aumentan aún más la presión intracraneal, que pues esto nos exacerba aún más la lesión cerebral. La que sigue. La otra. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues vamos a ver si tenemos un traumatismo craneoencefálico leve. El paciente puede llegar a presentar confusión, puede haber pérdida transitoria de la función neurológica, puede también estar consciente, hablando, o puede estar desorientado, puede presentar anapnesis y pérdida transitoria de la conciencia. Cuando es moderado, que dijimos que era de 9 a 12 en la escala de Glasgow, el paciente puede presentar vómito, náuseas, puede estar confundido, también puede observarse un déficit neurológico focal, puede estar somnoliento, pero aquí pues es capaz de seguir órdenes sencillas, ¿no? Comparado con el severo, que es de 3 a 8, aquí como tal, pues ya observamos que el paciente es incapaz de seguir órdenes sencillas, y pues ya el deterioro neurológico es más significativo. ¿Qué sigue, por favor?
En cuanto al diagnóstico, pues se va a realizar a través de la anamnesis, un examen físico, vamos a inspeccionar las constantes vitales y la exploración neurológica. También vamos a requerir de pruebas complementarias, principalmente la tomografía computarizada, que es la que utilizamos, porque pues la radiografía de cráneo es de escasa utilidad, pero para la tomografía computarizada vamos a tener ciertos criterios, ¿no? Primero, que tenga una escala de Glasgow menor de 13 puntos en la valoración inicial, o menor a 15 después de 2 horas de que haya sucedido el traumatismo, que presente signos que indiquen fractura de la base, como los ojos de Oigan, no escucho. ¿Está bien el audio? No, creo que se trabó. Bueno, mi compañera, creo. Sí, se dejó de escuchar, doctor. Me comentó mi compañera que se le acaba de ir la luz. Bueno, pues, entonces, no importa. Trabajaremos en base a la exposición porque creo que la presentación la estaba corriendo otra compañera, ¿verdad? Lo importante de aquí es tener en cuenta esto, el estado clínico. Cuando sea una escala de coma de Glasgow menor a 13 puntos, hay que mantener en vigilancia si no hay ningún otro dato. Cuando es una escala de Glasgow de 15 puntos o 14 o 15 y no tiene ningún dato de deterioro neurológico, incluso podría egresarse el paciente si es que no tiene alguna comorbilidad como uso de anticoagulantes orales, alguna discrasia sanguínea o la edad mayor de 65 años o menor de 5 años. Eso se mantiene en vigilancia al menos 24 horas, no es necesario la tomografía. Pero cuando la escala de coma de Glasgow disminuye durante la observación o directamente es menor de 13 puntos, entonces sí tiene indicación para tomografía simple de cráneo. También datos que indiquen que puede haber fractura de cráneo, como lo que se conoce como el signo de ojos de mapache o el signo de batalla, que es equimosis a nivel de las apófisis mastoideas del cráneo, o sea, atrás de las orejas, ¿no? O si hay asociadas fracturas faciales, ¿no? Hay un traumatismo craneofacial y hay fracturas a nivel faciales como es el cigomático o frontal, lo que se llaman también fracturas del macizo facial, fracturas del éfor. Esas podrían considerarse datos de que el impacto, la fuerza del impacto es grande y pudo haber lesionado también estructuras del cráneo y su contenido, ¿no? Si presenta crisis convulsivas en pacientes que no se conocían epilépticos, si tiene alguna déficit focal como alguna maurosis o disminución, una cuadrantopsia o alteraciones específicamente a nivel de pares craneales, también puede considerarse la realización de tomografía de inmediato. Ahora, generalmente lo que se hace es, si tiene algún dato de deterioro neurológico, de inmediato solicitar la tomografía. Y también esto, como les mencionaba la vez pasada, desde el prehospital, los paramédicos que detecten pacientes con traumatismo craneoencefálico deben solicitar que sean referidos a hospitales que cuenten con tomógrafo. Si cambias a la siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos imágenes de tomografías simples. En la primera, de izquierda a derecha, de la parte superior, se ve un hematoma epidural. Se ve una ligera media luna, bueno, una imagen como si estuviera presionando el encéfalo, está abombado.
Generalmente estos tipos de hematomas se dan por lesión a la arteria meningia media. ¿Sí? Y esto, si alcanzan a ver hacia lo que son las astas de los ventrículos laterales, se ve una compresión. Hay que medir la línea media para ver si hay desplazamiento. Cuando hay un desplazamiento de más de 10 milímetros, tiene indicación de resolución quirúrgica. Y de gravedad, cuando tiene un desplazamiento de más de 5 milímetros. En la siguiente imagen, de izquierda a derecha, se ve una hemorragia intraparenquimatosa. Esto es secundario a la lesión directa al parénquima cerebral. En la siguiente imagen se ve una pequeña lesión, un punto blanco hacia región frontal. Esto podría considerarse una indicación de una pequeña hemorragia, una pequeña contusión. Pero lo importante de aquí es que se alcanza a ver una imagen de edema, se disminuye el borramiento de los surcos, pudiera ser indicativo de lesión axonal difusa. Aclarando, la lesión axonal difusa no se diagnostica por tomografía. Para diagnosticar la lesión axonal difusa sí se necesita una resonancia magnética. La primera imagen de la parte inferior, izquierda a derecha, pues se ve claramente un hematoma epidural. Este hematoma toma la forma del encéfalo. Una imagen como de media luna, en la literatura. Y aquí se observa dentro de los surcos aumento en la radiolucidez, porque también puede haber asociado hemorragia subaracnoidea. Y esto genera edema cerebral. Si se fijan, del otro lado está colapsado la asta posterior del ventrículo lateral. Del lado contralateral, o sea, del lado derecho, sí se ve el espacio de líquido cefalorraquídeo, pero del lado izquierdo no se observa el asta posterior. Esto está asociado, el hematoma epidural, con edema cerebral. La siguiente imagen, la del medio, se alcanza a ver cómo está la zona más hiperdensa que se infiltra entre los surcos. Una hemorragia subaracnoidea también está asociado, ¿sí? Y en la última imagen, de la que se ve aquí, si logran observar, primero se ve aumentado de ambos lados el espacio entre el cráneo y la piel. Tiene hematoma subgaleal bilateral. Pero lo importante del medio es que si observan, no se observan los ventrículos laterales, no se alcanzan a observar ni las astas anteriores ni las posteriores. Y esto ni tampoco se ve la definición de los surcos. Esto nos habla de un edema cerebral importante. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, aquí básicamente dice que hay que estar vigilando. Hay otra clasificación, no sé si lo pusieron, la escala de Beckett, que habla de cuánto tiempo se pierde el estado de conciencia y de si se recupera al íntegro. Entonces hay que estar revisando si, como les decía, de 14 a 15 puntos es un traumatismo craneoencefálico leve. Solamente hay que dar algún tratamiento sintomático, porque aún que sea leve puede tener el paciente cefalea. Si la cefalea es intensa, hay que pensar en una hemorragia subaracnoidea. Si no, una cefalea leve se debe tratar solo con AINES, con paracetamol. Doctor, Sí. una pregunta. Usted comenta, bueno, en este caso, cuando es traumatismo craneoencefálico leve, y usted comenta también que aproximadamente a las personas, ¿cuánto tiempo se les tiene que tener en observación para darlo de egresado? O sea, ¿como tal son 24 horas? ¿O Entre 12 y 24 horas, no es necesario. Si en 12 horas no tiene ninguna disminución en su puntaje de escala de coma de Glasgow, se le puede dar incluso de alta
y si no presenta cefalea asociada al traumatismo. Si continúa con cefalea, pero sigue sin disminución en su puntaje de Glasgow, entonces se le mantiene en observación hasta 24 horas. Sí, gracias, doctor. Entonces, pues hay que hacer toda la historia clínica. Ya saben, revisar también si no hay alguna otra afectación, principalmente a la movilidad de extremidades, porque no excluye un traumatismo craneoencefálico como una enfermedad cerebrovascular. Y de todos modos, si están trabajando en un medio privado, es recomendable, esto ya es más que de las guías, sino por la situación a veces médico-legal, tener una tomografía. Si se le puede tomar la tomografía y lo autoriza pagar el cliente, por así decirlo, o están en una institución pública y hay el espacio y tiempo para que se pueda hacer el estudio, se realiza la tomografía. Al verificar una tomografía normal, antes de las 12 o 24 horas se puede egresar al paciente mencionándole los datos de alarma, ¿no? Si en la tomografía se encuentra alguna alteración, pues entonces ya se cambia el diagnóstico de traumatismo encefálico por el de fractura de base de cráneo, fractura de bóveda craneana, o hematoma subdural o hemorragia subaracnoidal, porque incluso hay algunas veces en los pacientes de edad avanzada pueden tener hematomas subdurales de escaso volumen que no dan sintomatología y van dando la sintomatología a veces hasta una semana después, ¿no? Entonces, en esos pacientes ya vemos que existe esa tomografía, pero si se encuentra una tomografía normal, se puede dar de alta. La siguiente, traumatismo craneoencefálico moderado. Sí. Ay, ya regresé, doc. Si quiere le sigo. A ver, sí. Aquí en lo de moderado. Adelante. Muchas gracias. Y disculpen. Bueno, en traumatismo craneoencefálico moderado, aquí vamos a ver que generalmente los pacientes llegan a tener una pérdida de la conciencia puede ser de 20 minutos hasta 6 horas, recordando el Glasgow de 9 a 13 puntos, y pueden presentar también un déficit focal de manera que tengan hemiparesia, y aquí pues es importante que ya como tal pues se realiza el ataque y debemos de contactar de manera inmediata pues al neurocirujano para, bueno, para evaluar este, bueno, vamos a tener una evaluación inicial que prácticamente va a ser la misma que la lesión craneoencefálica leve, como es los análisis de sangre, todos estos, para ver pues si no presenta alguna una intoxicación por alcohol o por el uso de drogas. Y como ya les había mencionado aquí, pues se obtiene el ataque para todos los casos y principalmente lo vamos a referir, o sea, si estamos en un primer nivel, pues lo vamos a referir a un hospital o a un segundo nivel en el cual pues le puedan dar ya lo que es la atención neuroquirúrgica cuando pues sea necesaria, ¿no? Aquí vamos, una vez que el paciente haya sido ingresado, pues lo vamos a estar evaluando neurológicamente de manera frecuente. Vamos a estar repitiendo la ACTAC cuando esta pues presente un deterioro o preferiblemente antes de que nosotros deseamos mandarlo de alta. Aquí normalmente los pacientes mejoran en un 90% de los casos y pues es oportuno darlos de alta, como ya les había mencionado, una vez realizando la TAC para pues descartar cualquier cosa, ¿no? Y debemos de seguir con consulta externa para llevar un seguimiento de nuestro paciente. En el 10% de los casos, realmente son muy pocos, pero se puede llegar a presentar que nuestro paciente llegue a presentar un empeoramiento, entonces nosotros debemos de manejar ya a este paciente con protocolo de una lesión cerebral grave. Aquí sigue, por favor. En el caso del traumatismo severo, pues ya aquí puede llegar a tener una pérdida de la conciencia mayor a 6 horas, la escala de Glasgow, como la hemos estado viendo, de 3 a 8 puntos, y en pues el paciente ya es incapaz de seguir órdenes simples, y aquí es importante que no
retrasemos el traslado de nuestro paciente para obtener la TAC, o sea, debemos actuar de manera rápida. Igual vamos a tener una evaluación y un manejo, principalmente vamos a utilizar la que ya hemos visto, el ABC. Vamos a hacer una evaluación y una reanimación primaria, también vamos a ver una evaluación secundaria y esta tiene que ser de manera un poquito más amplia y preferentemente pues en un hospital en el cual podamos ser tratado a nuestro paciente. Se pueden, bueno, pues, el uso de agentes terapéuticos, pero pues este se va a hacer una vez que ya haya sido revisado por el neurocirujano. Para controlar lo que es la presión intracraniana, pues vamos a ver el uso de manitol, que ahorita lo vamos a ver más. Y igual, debemos que estar haciendo una reevaluación neurológica con la escala de Glasgow y pues la TAC, ¿no? Que se tiene que realizar. La que sigue, por favor. Ok, para una evaluación inicial, pues vamos a ver las vías aéreas, ¿no? Primero, pues debemos de garantizar una adecuada y libre ventilación para nuestro paciente. Si es que llega a ser necesario, pues debemos de usar el uso del tubo de Mayo. Se recomienda también una oxigenación con máscara de Venturi o una carpa con un promedio de 3 a 5 litros sobre minuto. Y en el caso del que el paciente presente una ventilación menor a 8, en la escala de Glasgow, pues es necesario colocar un tubo endotraqueal para pues agregar ventilación volumétrica y mantener la saturación de oxígeno arterial si esta pues se encuentra debajo del 80%. Es ideal que nuestro paciente se encuentre en una posición corporal lateral, esto pues con el fin de evitar una neumonía aspirativa postvómito. También en cuanto a la saturación de oxígeno, pues esto en pacientes con traumatismo craneoencefálico grave. La vía endovenosa periférica y central, principalmente es en todo paciente con traumatismo hemorroidal grave, debemos de usar una vía endovenosa periférica. Y en los casos en los que el paciente pues ya esté más grave, estos van a ser necesarios que pasen a unidad de cuidados intensivos y aquí pues se va a instalar como tal ya la vía central, esto pues para medir la presión venosa central. Y también debemos de perfundir con expansores ya sea plasmáticos, dopamina y debemos dar una nutrición parenteral. La administración de líquidos también va a ser de manera endovenosa y pues recordemos que tenemos que mantener una presión arterial media mayor al 80 milímetros de mercurio. La que sigue, por favor. Ok, en el caso de la reanimación, como ya les había dicho, pues debemos de mantener la permeabilización de la vía aérea. En el caso, pues si es necesario una intubación endotraqueal. Debemos también de mantener la presión de CO2 de 35 a 45 milímetros de mercurio. Esto porque la hiperventilación va a disminuir lo que es la presión intracraniana en los pacientes que presentan hematoma intracraneal expansivo y pues esto se hace hasta que se realice una craniotomía de urgencias. La estabilización hemodinámica principalmente se da con soluciones salinas hipertónicas en concentraciones variadas de 3 hasta el 24% y se usan pues para reducir la presión intracraniana. También para reducir la presión intracraniana podemos usar el uso de manitol y este va a ser una solución al 20%, es decir, 20 gramos de manitol por cada 100 mililitros de solución o de 0.25 a 2 gramos sobre kilogramo vía intravenosa cada 30 minutos. También se pueden usar dosis repetidas de 0.25 gramos sobre kilogramo cada 4 horas y esta pues es importante que la tomemos en cuenta que en aquellos pacientes que son hipertensos, pues no lo vamos, hipotensos, perdón, no lo vamos a dar porque pues tiene un efecto diurético. Y también podemos administrar manitol en aquellos pacientes que presentan un deterioro neurológico agudo, mientras estos están siendo observados, están normovolémicos, y pues podemos administrar un bolo de manitol de 1 gramo sobre kilogramo. Aquí sigue, por favor. El uso de barbitúricos también son eficaces para disminuir la presión intracraniana y pues también no debemos usarlo en pacientes hipotensos o hipovolémicos y los anticonvulsivantes, ya que como lo hemos visto, en aquellas convulsiones prolongadas de 30 a 60 minutos, pues tienden a causarnos una lesión cerebral secundaria. Entonces, podemos recurrir al fentinoína, 1 gramo vía ay, se me fue.
Em, Fenitoína, 1 gramo endovascular. Es lo que es el gracias. endovascular o intravascular o intravenoso, pues. Sí, Es gracias. es lo que ya habíamos visto en la clase de crisis convulsiva, ¿no? Fenitoína sódica. No exceder los 50 miligramos por minuto por su efecto sobre canales de sodio, que es proarrítmico. Adelante. Sí, muchas gracias, doctor. Y pues como tal el manejo quirúrgico, principalmente pues lo dejamos a aquellos pacientes en los cuales pues haya una herida que se observe en el cuero cabelludo, también en el que las funciones del cráneo se encuentren deprimidas, en las cuales también observemos lesiones a nivel intracraneal con efecto de masa o lesiones que son penetrantes en el cráneo. Entonces, en este tipo de circunstancias, pues es cuando ya optamos por el manejo quirúrgico. Aquí sí. Bueno, no se ve bien. Cuando les pase la presentación, les subo la imagen para que no se vea tan pixeleada, pero es un resumen de pues del tema, de cómo debemos de tratar de acuerdo al nivel, si es leve, moderado o severo, el manejo inicial y el diagnóstico. Y por mi parte sería todo. ¿Alguna duda que tengan con respecto a alguno de los dos temas? Lo importante es que sepan de reconocer y distinguir pacientes con traumatismo craneoencefálico. Generalmente los leves incluso pueden tratarse en su domicilio, pero de moderado a severo sí requiere referencia a segundo nivel, como les decía, una unidad que cuente con tomógrafo. Y pues ya el tratamiento de esos es generalmente de hospital. Lo importante pues es que recuerden la escala de coma de Glasgow para identificar un paciente con traumatismo craneoencefálico que potencialmente sea grave trauma. Y pues en la hemorragia de tracto digestivo alto pues es más común que el bajo, y también generalmente son de referencia a segundo nivel y determinen siempre de fase inicial. No nos importan tanto los signos vitales, y sino más que nada el estado neurológico, porque en estados de choque generalmente se altera el estado neurológico del paciente y posteriormente baja la presión, porque el mecanismo compensatorio del organismo primero es la taquicardia y vasoconstricción. Y ya que generan, que rompen, que pierde la autorregulación, es cuando se empieza a ver la hipotensión. Y si un paciente con sangrado de tubo digestivo alto ya presenta hipotensión, es que ya terminó, que es muy intenso, muy agudo la hemorragia, y va a requerir forzosamente un tratamiento endovenoso, como es la perlipressina y la endoscopia, para ligar o esclerosar las varices o las lesiones hemorrágicas. ¿Alguna duda que les haya quedado con respecto a estos temas? No, doctor. Pues siendo así, entonces, nos vemos el próximo miércoles. Tengan linda tarde. Gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta Doctor. luego. Igualmente. Hasta luego.